¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Día martes, bastante caliente estuvo los mercados hoy con un dólar que el dólar blue superó por primera vez los 300 pesos y prácticamente se puso a la par del dólar conocido como contado con liqui, que es el dólar con el cual se financian las empresas porque es el único al que pueden acceder. Sobre los 300 pesos entonces tenemos la moneda verde y esto va a generar y ha generado mucho ruido en la economía, ¿no? Esto afecta después a la inflación, a los precios y además pasan otras cosas en el país. Falta de insumos, como venimos hablando todos los días. Pero además pasan otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos sociales, la interna que hay entre los movimientos sociales, una parte del gobierno del kirchnerismo que le quiere quitar los planes sociales a algunas organizaciones para que la manejen los intendentes. Esto se resiste. Bueno, hay toda una gran pelea ahí sobre cómo tratar, cómo ayudar a la pobreza, pero siempre con una lógica, ¿no? Una lógica bastante perversa que tiene el oficialismo, de atender al pobre en la pobreza, nunca pensar en que en una movilidad social ascendente, es decir, igualar las condiciones de acceso al mercado formal de trabajo en lugar de destinarlo, condenarlo a vivir por una ayuda social. De estos temas y sobre agenda política nacional vamos a estar hablando con el primer invitado que tenemos hoy, que es el diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño. También en el segundo bloque nos va a visitar el senador Humberto Schiavone, que es jefe del bloque de senadores nacionales del PRO. Hoy hubo reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a charlar con él a ver en qué anda la principal coalición opositora, de qué estuvieron hablando. Porque nos interesa saber qué opina la izquierda en este momento, nos interesa saber qué opina Juntos por el Cambio, porque de alguna manera nos preocupa, y ahí viene un poco el comentario de introducción que hacemos siempre editorial, invitarlos a pensar sobre algunos temas, nos preocupa la agenda del gobierno, por lo menos del presidente y de la vicepresidenta. Ayer nos visitó un diputado del oficialismo, Eduardo Valdés, muy cercano a Alberto Fernández, y dijo: el gobierno tiene que dedicarse a la gestión, para luchar contra la inflación, para luchar contra la mala situación económica. Bueno, culpó a la oposición, bueno, como siempre, es una forma de defenderse que tiene el oficialismo, repartir culpas. Pero uno ve que tanto la vicepresidenta de la Nación, que es jefa de la coalición opositora, la jefa política, y hoy se sumó el presidente, tienen otra agenda, que es la agenda judicial. Hoy hablaron los dos, el presidente y la vicepresidenta, y los dos hablaron de que hay que acelerar la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La prioridad del presidente y la vicepresidenta hoy es la justicia, la reforma judicial. Quieren reformular la ley del Ministerio Público, quieren reformar la Corte Suprema de Justicia. De hecho, le han prometido una amplia Corte Suprema de Justicia de 25 miembros para que cada gobernador peronista pueda tener un miembro en la Corte Suprema. Tienen deseos de avanzar sobre el Poder Judicial, que debería o debe ser independiente en un modelo republicano. Y bueno, tendrán sus razones. Uno puede entender quizás el interés que pueda tener Cristina. Cristina está en el medio de un juicio, el juicio por vialidad, en la cual Cristina ayer dijo que va a ser condenada. Ella misma se consideró que va a ser condenada y, como para abrir el paraguas, habló de una persecución política. Dijo que ya estaba firmada su condena. A pesar de que en esa causa hay empresarios arrepentidos que reconocen haber pagado dádivas, retornos, coimas, por hacerse de la obra pública. Ni hablar de lo que es Lázaro Báez, que está en esa causa. Lázaro Báez, que creó la empresa Austral Construcciones 3 días antes de que asuma Néstor Kirchner en el 2003, y es la empresa que se hizo gran parte o se hizo acreedora de casi todas las licitaciones que estaban relacionadas con la obra pública y desde vialidad. En esa misma causa, por ejemplo, está José López, el de los bolsos, el de los millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Pero bueno, Cristina dice que es perseguida por la política. Entonces van por la justicia o van por la Corte Suprema. Y me pregunto, ¿no es una falta de respeto también para vos, para los jubilados que cobran 37, 38 mil pesos, que están debajo de la línea de la indigencia? Porque esa es la situación de los millones de jubilados, de los trabajadores que están dentro del mercado formal de trabajo y con un sueldo están debajo de la línea de pobreza, de lo que una familia necesita para no ser pobre. Si esos son los problemas urgentes que tiene la Argentina, ni hablar de otros sustantivos, como por ejemplo el desastre que es la educación pública hoy, lamentablemente, producto de la pandemia, estamos peor que antes, mucho peor que antes del comienzo de la misma. Son problemas para atender desde la gestión. Y la verdad
que vos podés hacer una encuesta en tu casa, en tu familia, en tu compañero de trabajo, en tus vecinos, la reforma de la Corte Suprema de Justicia no está en las prioridades de nadie, no está ni siquiera entre los 20, 25 problemas más importantes que pueda tener cualquier ciudadano en la Argentina. Los problemas que le preocupa a la gente tienen que ver con esto, con la economía, con el bolsillo, con el poder adquisitivo. Son problemas que sí nos agobian y que sí necesitan de una pronta respuesta. Y lo ideal sería tener un presidente y una vicepresidenta que se estén ocupando de eso y no ocupándose de una reforma judicial o de una cuestión relacionada más con los intereses personales por las causas que tiene la vicepresidenta que por el bien común de todos. Porque en definitiva, para eso los votaron, para eso los eligieron y para eso el 48% de la sociedad les confió administrar el Estado Nacional. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Con la ministra Batakis, los gobernadores tenemos una muy buena relación que está cimentada de cuando era secretaria de provincia. La Secretaría va a salir con una movilización, pero fundamentalmente yo creo que eso va a estar fijada en el respaldo al gobierno, no en la crítica al gobierno. Si la realidad es la única verdad, decía el general. En este reclamo que elevamos al gobierno, esperamos una semana. Lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta. El gobierno deberá escuchar y atender estas emergencias. Nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce. No tenemos que ser ni la más glamorosa, ni la que más se parece a Europa. Somos la provincia que más produce. Nosotros seguimos insistiendo con que hay que replantear el sistema de los planes sociales. No puede ser que haya organizaciones, que intermedian, gente que la obligan a ir a las marchas. Acá la solución es bien clara. Saquemos los intermediarios. El que tiene que dar los beneficios sociales a quien lo necesita es el Estado. Bueno, muy bien, arrancamos con la primera entrevista con un gran invitado. Hace rato que lo queríamos tener en el programa, la siguiente. Se trata de Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda de los Trabajadores, militante del PTS, fue diputado nacional por Mendoza y además fue candidato a presidente de la Nación. Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hay un mix de voces que nosotros siempre ponemos con una especie de video de cosas que pasaron en el día y uno ve que hay reclamos sociales, reclamos relacionados con la economía, con el poder adquisitivo. Yo hice una especie de raconto de cuáles son los problemas acuciantes de la sociedad y el presidente y la vicepresidenta que hoy hablaron de la agenda judicial. No están atendiendo, o por lo menos no se muestran activos con esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, nosotros con nuestra compañera Miriam Bregman lo dijimos en el Congreso varias veces, de que la dirigencia política tiene o la agenda judicial o la agenda de la boleta única, problemas que no tienen relevancia para las mayorías populares que hoy están viviendo esta situación realmente crítica, cada vez más difícil para poder llegar a fin de mes ni hablar. Entonces, digo, tenemos que encarar los problemas estructurales. Y estas fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora, ¿no? Y en los últimos 40 años, desde la dictadura a esta parte, pasamos del 4% de pobres al 40%. El salario de los trabajadores se redujo a la mitad en términos reales, ¿no? Es decir, que todas estas políticas nos han traído hasta esta situación. Y fue lo que dijimos también cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo número 22 de la Argentina. Y nos decían, no, ahora se va a lograr la estabilidad, vamos a evitar una devaluación, vamos a lograr, bueno, todas cosas que ahora, a 3 meses, se están viendo que no iban a ser así, ¿no? Es decir, que el acuerdo con el fondo, espiral de endeudamiento, fuga de capitales, reformas estructurales que se llevan adelante, bueno, traen a esta situación del país, ¿no? Entonces, nosotros, hay uno de los debates importantes que hay hoy, digamos, si querés, hay uno que es el tema de la inflación, ¿no? Bueno, ahí hay varias medidas, ¿no? La primera que nosotros planteamos es un aumento de emergencia para que ningún trabajador, ninguna trabajadora cobre menos de lo que cuesta la canasta básica familiar, ¿no? Es decir, no puede ser. Según la Ciudad de Buenos Aires son 105.000 pesos. Claro, ningún trabajador tiene que cobrar menos de eso. Por otro lado, las jubilaciones, ¿no? Que cuando se debatió en el Congreso esta nueva fórmula de movilidad, nosotros dijimos que, si bien no era nuestro proyecto, propusimos una cláusula de actualización, ¿no? Una cláusula especial en esta fórmula
que decía que lo siguiente, si vos, la fórmula no daba con la inflación, si daba por debajo de la inflación, automáticamente se tenía que dar la diferencia, ¿no? Para que no perdiera. Bueno, nos decían que no, que como era un gobierno nacional popular, no iba a pasar, que la fórmula era bárbara, solamente porque el gobierno... Pero, Nicolás, y eso no sucedió. En el 2017, cuando se debatió el cálculo previsional del gobierno de Macri, que hubo el Día de las Piedras, de todo... Si ese cálculo previsional lo hubiese estado vigente, hoy los jubilados te cobrarían de mínima 62.000 pesos. Las jubilaciones, que es poco. Las jubilaciones seguirían siendo de indigencia la jubilación mínima. No, pero 62.000 pesos cobrarían. Sin embargo, sí. Nosotros en aquel momento obviamente nos opusimos por muchos motivos, ¿no? Porque además se comió un trimestre y fueron 100.000 millones de pesos que se robaron a los jubilados y eso fue lo que generó la bronca. Y el gobierno frente a todo ante el 2020... en el 2019 apenas asumió Alberto Fernández congeló la jubilación. Exacto, con la promesa de que en realidad iba a darle un 20% de aumento a los jubilados y que iban a estar primero y no los bancos, bueno, hizo lo contrario. A los pocos días, nosotros nos opusimos en ese momento a esa suspensión de la movilidad jubilatoria que por primera vez iba a dar a los jubilados un poquito más de lo que era la inflación, recuperando lo que habían perdido con Macri, que fueron 20 puntos, ¿no? Entonces, digo, ahí vos tenés otro de los puntos centrales, que las jubilaciones no pueden ser como son hoy, sino que tienen que ser la mínima igual a la canasta básica del jubilado. Después tenés el problema del empleo, ¿no? Bueno, el tema del empleo, obviamente nosotros apoyamos todos los reclamos de los movimientos sociales, porque, el potenciar trabajo, los reclamos por los alimentos que nos llegan y demás, tiene que ver con un paliativo elemental, con una situación de emergencia, ¿no? Que siempre en realidad se plantearon, o en su momento, como algo de emergencia y terminó siendo una cuestión estructural, ¿no? Los planes sociales. Ahora, obviamente para todos esos sectores nosotros apoyamos y acompañamos esos reclamos. De todas maneras, la salida de fondo es generar trabajo genuino. ¿Cómo se genera ese trabajo genuino? Bueno, para nosotros hay una medida que venimos proponiendo, que es la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin que se afecte el salario y que se repartan las horas disponibles, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, ahora hay un conflicto muy importante de los trabajadores del neumático, que de paso manifiesto nuevamente nuestra solidaridad, venimos acompañándolos. Ya llevan semanas de lucha, han hecho muchos días de paro, hoy nuevamente ante la intransigencia de las empresas que vienen amasando fortunas. Bueno, ellos que te dicen, mira, nosotros no tenemos fines de semana, no tenemos Día del Padre, no tenemos Día del Niño, Día de la Madre, nada porque trabajamos los fines de semana, trabajamos de lunes a lunes, hacemos horas extra para poder llegar a fin de mes. Están reclamando que se les reconozca el 200% las horas de los fines de semana. Bueno, pero hacen muchísimas horas, mientras tenés trabajadores que están desocupados, ¿no? Unos dejan la vida en la fábrica y otros no tienen empleo. Entonces, con patronales que ganan fortuna. Entonces, si vos repartís las horas de trabajo, podés generar 1 millón de puestos de trabajo si lo aplicás solo en las grandes empresas, empezando por las grandes empresas. Te pregunto, sí. Vos decís, repartimos las horas de trabajo, achicamos la jornada laboral y el que está desocupado se incorpora para completar esa jornada laboral que deja el trabajador activo. Pero le agregás un sueldo a la empresa. Bueno, lo que pasa es que si vos pensás en lo que es la productividad del trabajo, que se ha multiplicado, fíjate que Argentina tiene una jornada laboral de hace un siglo que es la misma, de 8 horas. Sí. Sabemos que eso, la gran mayoría, en muchos casos no se cumple porque necesitas trabajar más para llegar a fin de mes. Inclusive muchos que hacen tienen 1 o 2 trabajos, ni hablar de los empleos informales. Obviamente eso va a afectar la ganancia de los empresarios. Ese es el objetivo de la medida. Obviamente es poder resolver los problemas de las mayorías trabajadoras y para eso hay que ir contra la ganancia de estos empresarios que en realidad, como te digo, han aumentado la productividad. ¿Y qué hacen con esa ganancia? Se la fugan, se la llevan afuera de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto clave. Repartir las horas de trabajo y generar... Si empezás a aplicarlo en las grandes empresas, ya podría generar 1 millón de puestos de trabajo. Y la segunda propuesta que planteamos es un plan de obras públicas, bajo control de los trabajadores, para construir viviendas. Porque hoy en la Argentina vos tenés otro de los graves problemas estructurales, el déficit habitacional. 3.800.000 familias tienen serios problemas habitacionales. Las viviendas nuevas que habría que construir son 1.300.000 y ahora el gobierno dijo que en realidad el plan de construir 50.000 viviendas con este gobierno no se iba a poder hacer. Lo cual, si vos pensás los recursos que tiene la Argentina, mira, cuando estuvo Guzmán el año pasado en el Congreso, le preguntamos y le dijimos, bueno, usted informa que hubo un superávit fiscal comercial de 15.000 millones de dólares, ¿no? Y el año anterior 13.000. ¿Qué pasó con ese dinero?
¿Qué pasó con esos recursos? ¿Por qué no se volcaron? ¿Por qué no redundan en el beneficio de la mayoría del pueblo? Porque, bueno, se van de distintas maneras, en pago de las deudas, que es una deuda fraudulenta, se va en las remesas de utilidades de las empresas multinacionales, se va en los adelantos que hacen para estoquearse los importadores, bueno, en múltiples formas y maniobras en lo cual se van estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, el monopolio estatal del comercio exterior es una medida fundamental y, por supuesto, una banca estatal única, un sistema bancario público que concentre el ahorro nacional de crédito, porque hoy los bancos no le dan crédito a nadie, o sea, accesible para los sectores populares y demás, no hay, y para preservar los ahorros. Porque estas crisis, recordarás que... Hoy el gobierno, o parte del gobierno, porque Bataki dijo que no era momento, sin embargo, el kirchnerismo va a insistir, y movimientos sociales están detrás, Grabois, uno de los impulsores, quieren el llamado salario básico universal. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, primero digamos que es un subsidio alimentario de emergencia, lo llamaría, porque 14.000 pesos no es un salario, digamos, ¿no? Entonces, el plan potenciar trabajo son 23.000 pesos, tampoco es que te solucione la vida. Tampoco, ¿no? Por supuesto, por eso son distintos paliativos que... Por supuesto, nadie puede oponerse a algo que es un paliativo para aquellos compañeros que no reciben absolutamente nada, o que significaría quizás el complemento para changas, para empleos informales desde ya. Ahora, sabemos que eso no va a resolver la cuestión de fondo, y la fuerza que tienen los trabajadores desocupados, ocupados, formales, informales, hay que unificarla. Es vergonzoso, recién lo hablábamos fuera de cámara, vergonzoso lo de la CGT. Convocar a una movilización a favor del gobierno. Es decir, cuando vos tendrías que estar convocando en este momento, unificado con todos los movimientos sociales, a un gran paro nacional, a una movilización, a un plan de lucha por las demandas de las mayorías populares. Una parte de la CTA también dice que se suma a esa marcha de agosto con la CGT, pero otra parte de la CGT dice que mañana, 20 de julio, el gobierno debería contestar un petitorio que le hicieron la semana pasada, y si no tienen mandato de 300 asambleas que hicieron en el interior, en todo el país, para comenzar medidas de fuerza. O sea, bueno, habrá que verlo, digo, ¿no? Porque por supuesto que los dirigentes sindicales también empiezan a encontrar la bronca de muchas trabajadoras que dicen, bueno, basta de esta parálisis que fue con Macri, fueron cómplices del ajuste de Macri, y ni hablar con este gobierno del que forman parte, digamos, porque apoyaron al gobierno de Alberto Fernández y lo siguen haciendo. Entonces, que vos veas movimientos sociales oficialistas que se vuelcan a la movilización. El movimiento Evita, por ejemplo. Que veas algunos discursos, algunos dirigentes, etcétera, bueno, tiene que ver con esa bronca que se va acumulando de aquellos sectores que votaron, o que acompañaron al Frente de Todos también, ¿no? Recordemos la elección del año pasado, perdieron más de 4 millones de votos, 4 millones y medio de votos. Algunos sectores se abstuvieron de ir a votar, otros acompañaron al Frente de Izquierda, si no, no se explica el 25% que obtuvimos en Jujuy, donde no solo nos acompañaron aquellos sectores que siempre tradicionalmente acompañan a la izquierda, sino que lo hicieron muchos sectores que se desencantaron con el Frente de Todos, o en el conurbano bonaerense, de donde obtuvimos el 10% de los votos en distritos bastiones del peronismo, como La Matanza, sí, como tienen Merlo, concejales, lo en distritos claro, no habían tenido. o en la ciudad de Buenos Aires también. Nicolás, con te nuestra quiero compañera Miriam preguntar Bregman. sobre un debate que se está dando, yo creo que se va a profundizar, es con quién maneja o quién debería administrar los planes sociales. Cristina dice, basta de tercerizarlo en los movimientos y organizaciones sociales. Ella hizo bastante para que las organizaciones sociales lo manejaran, pero ahora, supongo yo que por una conveniencia política, quiere que lo manejen los intendentes, supongo la Cámpora y los punteros peronistas. En Juntos por el Cambio dicen, no, hay que eliminar los intermediarios y tiene que ir directamente desde bancarizar todo para que lo cobren el beneficiario sin nadie en el medio. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, hay un planteo de las organizaciones sociales de universalización, ¿no? Con respecto a ¿cuál es el problema? Que el gobierno no avanza en esa universalización por el hecho de que, tomando en cuenta la gente que se anotó para el IFE, por ejemplo, sí, ¿no? Que son aproximadamente 10 millones de personas. Entonces, el potencial lo reciben 1.200.000, 1.300.000. Entonces, eso el gobierno dice que no, porque justamente está el Fondo Monetario Internacional que dice en su documento reciente, Argentina tiene que aplicar un duro ajuste en la segunda mitad del año, y ahora, bueno, el Financial Times también en una editorial el día de ayer
insisten que el FMI tiene que ser mucho más duro con la Argentina, hacer más ajustes, o sea, Menos voces, amor y más dureza, dice. claro, muchas voces diciendo, o lo que dijo Cristalina Georgieva de, acciones dolorosas, medidas dolorosas, que se refiere, digamos, traducido, es que ¿quién va a pagar la crisis? Nuevamente quieren que la crisis la pague el pueblo trabajador, ¿no? Por eso a mí me parece, por un lado, esto de la universalización que plantean las organizaciones sociales, pero después, insisto, si no se va a un planteo de fondo que implica la reducción de la jornada de trabajo, que responde un poco a quienes dicen que hay que hacer una reforma laboral, pero que en realidad es una contrarreforma laboral. ¿Qué quiere decir? Ellos lo que dicen es, si quitamos derechos a los trabajadores que aún mantienen conquistas históricas, vacaciones, aguinaldo, Sí. etcétera, aquellos que hoy no tienen esos derechos los van a tener. Falso. En cada uno de los convenios de trabajo más precarios, que tienen menos derechos, que son más flexibilizados, como el de la construcción, por ejemplo, es donde más informalidad hay. Es decir, que no vas a lograr, teniendo convenios flexibilizados, vas a lograr más informalidad. Entonces, lo que hay que hacer como verdadera reforma de avanzada es la reducción de la jornada de trabajo y repartir las horas. En algunos países se está debatiendo el tema de la reducción de la jornada meramente como una cuestión de mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Bueno, frente a la necesidad que tenemos en Argentina, hay que hacerlo para aliviar la carga del trabajo de quienes están 12, 13, 14 horas por día, incluso los fines de semana, dejando la vida con terribles consecuencias en su salud, y que permita que muchos que no tienen empleo tengan, o empleos informales, tengan un empleo formal, con derechos y demás. Me parece que hay que ir a fondo hacia esa discusión. Ahora, sabemos, el pueblo tiene que tomar conciencia de que si sigue apostando a los que nos trajeron hasta acá, estas coaliciones que nos han gobernado, que nos están gobernando, no va a haber salida. La salida la tienen que tomar en sus manos. Por eso apostamos también a construir una gran fuerza de la clase trabajadora, un gran partido de los trabajadores, socialista, ¿no? Porque también la única perspectiva de futuro para Argentina es el socialismo, ¿no? Es decir, donde exista, donde todos los recursos del país estén puestos en función de las necesidades de las mayorías y no de un pequeño puñado de grandes empresarios, ¿no? Leandro tiene una pregunta para vos, Leandro. Nicolás, en algunos casos puntuales, el cristinismo, no el presidente, pero sí el cristinismo, parece asumir posturas programáticas cercanas al Frente de Izquierda. Por ejemplo, la votación en diputados, los diputados de la Cámpora votan en contra del acuerdo con el FMI, Juan Grabois se acerca al Polo Obrero y a Unidad Piquetera en las protestas sociales. ¿Por qué te parece que pasa eso? ¿Vos crees que ellos temen que ante la agudización de la crisis haya una fuga de votos por izquierda? Bueno, eso yo creo que es un temor real, eso es un temor que surge de lo que comentábamos recién, de los resultados de las elecciones del año pasado en bastiones históricos del peronismo, por ejemplo en el conurbano, ¿no? Que creo que es uno de los hechos, digamos, que también los llevó a tener un discurso opositor dentro de la misma coalición, ¿no? Porque recordemos, Cristina Kirchner fue quien designó a Alberto Fernández como el candidato de la coalición del peronismo, ¿no? Tuvo la lapicera, como le gusta decir a ella, ¿no? Para designar a Alberto Fernández. Entonces, el acuerdo con el FMI, la Cámpora primero permitió, renunciando a las comisiones de donde se trataba, digamos, el dictamen, permitió que se tratara el dictamen, que se aprobara, ¿no? Y obviamente salió a las 4 de la mañana después de que se había votado con un documento diciendo por qué votaron en contra. Nosotros convocamos a 4 movilizaciones, movilizaciones multitudinarias para oponernos al acuerdo con el fondo, pero porque nosotros creemos realmente que es una deuda fraudulenta y que es impagable, ¿no? Distinto a lo que dijeron ellos en la campaña electoral, que se podía compatibilizar el pago de la deuda con el beneficio al pueblo trabajador. De hecho, dijeron primero los últimos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a pagar la deuda, pero no vamos a ajustar. Nosotros decíamos, es incompatible. Esos dos planteos son incompatibles. Bueno, yo creo que hay un poco esa movida. De parte de las organizaciones sociales, también creo que salen a movilizarse porque ven que su propio gobierno viene tomando estas medidas. Y me parece que el hecho de que Batakis, ¿no?, asuma con un discurso diciendo prácticamente que va a llevar adelante el ajuste que diseñó Guzmán con el Fondo Monetario Internacional y en algunas medidas profundizando lo que había planteado Guzmán, también digo, como que ponen alerta a algunos sectores que son parte del gobierno, ¿no? Todavía, porque digamos que también la Fuerza de Grabois tiene funcionarios, etcétera, ¿no? Entonces me parece que este corrimiento tiene que ver con eso. Ahora,
nosotros, como decía recién, somos una fuerza anticapitalista y socialista que apostamos a un gobierno de los trabajadores, del pueblo, de tomar medidas de fondo, porque no es solamente en Argentina que vemos esta situación crítica, ¿no? Lo vemos a nivel internacional, con la guerra, lo que fue la pandemia y ahora las consecuencias económicas, ¿no? Nicolás, en la crisis del 2001-2002 le explotó a un gobierno radical, un gobierno de la Alianza. Entonces el peronismo pudo reconvertirse, o sea, hubo ahí como una especie de mutación ideológica, dejaron las banderas liberales que habían defendido todos durante la década del 90. Con Menem, claro. Claro, se quedó Menem con una porción y nació una especie de un peronismo liderado un poco por Duhalde, pero yo creo que más por Kirchner, que le dio más forma, de un populismo de izquierda. Y en ese momento las mayorías rezagadas por la crisis económica se columnaron detrás de ese proyecto. Ahora hay otra crisis económica bastante fuerte. Yo creo que va a ser peor esta porque vamos a ingresar a esta crisis con casi la mitad de los argentinos en la pobreza. En el 2001 era el 30%, ahora es peor. Pero uno empieza a ver que algunos pibes jóvenes, en lugar de encolumnarse naturalmente detrás de la izquierda, Frente Izquierda de los Trabajadores, que sería lo natural, sucede en cualquier sociedad politizada, empiezan a ver otras opciones. Por ejemplo, Javier Milei. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Vos pensás que es un fenómeno momentáneo, que las cosas se van a acomodar o que realmente se corrió la agenda ideológica de los pibes? No, yo creo que, a ver, es un fenómeno internacional, ¿no? El de las llamadas nuevas derechas, por decirlo de algún modo, que vienen planteando, digamos, un discurso antisistema, digamos así, claro, ¿no? Pero que en realidad son los máximos defensores del sistema, ¿no? Y yo creo que eso empieza, en algunos casos, a quedarle claro a muchos sectores y sobre todo a estos sectores jóvenes que no ven una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces yo creo que Milei lo que hace es quizás empalmar con esta bronca que hay hacia la dirigencia política, pero que eso no significa que todas estas personas que quizás tengan simpatía con eso coincidan con los planteos liberales de Milei, que como te digo, van empezando a quedar más claros, ¿no? Con esto que dijo de la venta de órganos, bueno, muchas cosas que vino diciendo, pero también... ¿No lo identificás como un liberal a Milei? Yo creo que plantea cuestiones ultra retrógradas y conservadoras que no tienen que ver, de hecho recibe crítica de sectores liberales, pero bueno, él plantea, por supuesto, hace un planteo liberal. Fíjate lo que dice de la dolarización de la economía, que en algunos casos me han reconocido que eso implicaría una mega devaluación. Y dice, bueno, esto llevaría el salario a una mejora muy fuerte y en realidad lo primero que pasaría que sería la pulverización de los salarios mucho peor de lo que ya tenemos hoy. Pues vos tendrías una devaluación entre 400 y 4000%, según algunas estimaciones, si vos aplicás una medida como la que dice que hay que llevar adelante Milei. De hecho, Ecuador no es un país donde la gente la pasa bien y estable, digamos, ¿no? Sino que hay fuertes contradicciones, movilizaciones multitudinarias permanentemente porque hay ataques hacia las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Te hago la última y agradeciendo mucho tu visita, Nicolás. Es temprano para hablar de candidaturas, todavía hay un proceso muy doloroso todavía para la política también, porque hay muchas demandas sociales que no se cumplen. Y algunos hasta avisoran una crisis social muy profunda, incluso con desbandes sociales a partir de agosto, producto de la alta inflación de julio y bueno, de los problemas que el gobierno no ha resuelto. ¿Cómo lo ven ustedes de la izquierda, que ustedes tienen trabajo de campo en los sectores más empobrecidos? Sí, obviamente que hay una situación muy crítica. Digo, ahora el gobierno plantea que no va a devaluar cuando vos tenés esta enorme brecha cambiaria y ya tenemos la experiencia, si bien en otro contexto y de manera distinta, del 2014 con Kicillof como ministro de Economía, que él también 40% dijo, se evaluó en 2014. Alrededor del 25-30%, sí. Pero él había dicho, no vamos a devaluar, de ninguna manera. En un momento se devaluó y dijo en realidad que fue el mercado el que impuso esa devaluación. Es decir, si bueno, tomas medidas de fondo y bueno, por más que enuncien esto, es difícil que no se vaya a una situación
mucho más difícil, y creo justamente de lo que se trata es de articular una fuerte organización desde abajo de los trabajadores, planteando... ¿Pero te imaginás una yo creo situación que de desborde social? Bueno, no se puede descartar para nada, no se puede descartar para nada. Si bien hay una contención mucho mayor a la que había en el 2001. vos mencionabas el 2001, 2001, bueno, hay una contención mucho mayor por todo lo que es el sistema de asistencia social en la Argentina. La contención es distinta, sin embargo... También tenés el doble de pobres. La cantidad de pobres que hay, y aparte ahora van a venir los nuevos datos de lo que ha sido este semestre, la inflación se está acelerando y vos decís, bueno, hay aumentos de algunos sectores formalizados que estaban planteados en el 60%. Sí, bueno, pero ya eso quedó atrás. Las mejores paritarias, bancarios, camioneros, que estuvieron alrededor del 60%, ya quedaron viejas. Ya quedaron por detrás. Pero esas son las mejores, hubo peores. Bueno, por eso te digo que y los que no tienen paritaria, que es el 40% de los trabajadores, digo. Entonces vos ahí me parece que en este marco no se puede descartar que haya una situación, digamos, de crisis social muy fuerte y de movilizaciones importantes. En América Latina lo vimos. El tema es hacia dónde conducen esas movilizaciones, ¿no? Porque ya los gobiernos como el de Chile, por ejemplo, o el de Colombia, ya están, digamos, desencantando a quienes acompañaron esos gobiernos después de procesos de grandes rebeliones, ¿no? Gracias por tu visita. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a estar hablando con otro sector de la oposición. Va a estar con nosotros el senador Humberto Schiavone, jefe del bloque de senadores del PRO. Hoy hubo reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Qué hablaron? ¿Cómo analizan esta situación desde la principal coalición opositora? Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca y tenemos un segundo invitado en el piso. Hoy hubo reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, la mesa nacional. Uno de los que participó es la siguiente persona. Se trata de Humberto Schiavone, nació en Posadas, es senador nacional por Misiones por Juntos por el Cambio, jefe del bloque del PRO y además es abogado. Senador, bienvenido, buenas noches. Gracias, muy amable. Bueno, reunión virtual, pero estuvieron todos. Estuvo hasta el expresidente Mauricio Macri. Hoy hubo asistencia completa. Virtual. Yo vine de Misiones el domingo porque pensé que era presencial, pero bueno, nos topamos que como había muchos afuera y hoy en esta época los vuelos están complicados, bueno, la hicimos virtual. Igual fue una muy buena reunión, casi 2 horas de duración. Pudimos pasar revista a todos los temas de actualidad. Uno de los temas que hablaron, yo charlé hoy en la radio con Maricela Echecoin de la Coalición Cívica, es un poco lo que hablaba Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que es el tema del manejo de los planes sociales. Mañana hay otra marcha, ¿no, Leandro?, de organizaciones sociales. Así es. Y también ahora se está jugando no solo el reclamo por más y mejor ayuda social, sino por la administración de esos planes, que Cristina puso este tema en duda y el debate, ¿no? Sí, la verdad que los planes sociales o los sistemas de emergencia social funcionan en cualquier lugar del mundo. Como le llaman los europeos, el paro, cuando hay situaciones de desocupación, son con 3 condiciones. Temporarios, no, acá llevamos ya desde la crisis del 2001, es decir, tenemos más de 20 años de planes sociales. Son con alguna contraprestación o directa en el sentido de algún servicio o alguna capacitación en artes y oficio que necesite el país de que se trate. Y lo tercero, que no hay intermediación, es directamente el Estado, con sus sistemas de control, de selección, de verificación, el que administra los planes sociales. Lo vemos en toda la Europa nórdica, son muy estrictas las condiciones para acceder a un plan social. Bueno, acá hemos desvirtuado todo, no hay contraprestación, llevamos más de 20 años de planes sociales y hemos generado una serie de intermediarios que usan el plan de manera clientelista. En mi provincia, por ejemplo, Misiones, tenemos actividades como el citrus o la yerba mate, donde hoy no hay mano de obra, porque la gente no quiere dejar el plan social o no se arriesga a ser asegurado para una actividad productiva por temor a perder el plan social. Pero también es cierto que los salarios, sobre todo si son trabajos temporales, a veces son tan bajos que tampoco hay como una conveniencia económica. No por defender, digo, yo creo que hay que apostar a la cultura del trabajo, pero es cierto que los salarios formales también están muy caídos.
Está toda la actividad deprimida, pero donde hay trabajo no debería haber plan social. Acá se usó en mi provincia concretamente, voy a dar el ejemplo que conozco y porque estuve Misiones, ahora claro. en Misiones hablando con productores en la zona del Dorado. En Misiones el plan social es una dádiva al clientelismo, concretamente el movimiento Evita. Manejan cerca de 5 o 6 mil planes sociales en esa zona y eso inhibe que esa gente pueda trabajar, cuando hay una demanda genuina de trabajo. He visitado producciones de citrus prácticamente abandonadas. Están los propietarios trabajando con algunos ayudantes para que no se eche a perder la fruta. Pero eso es porque los salarios también son muy bajos. Sí, los salarios son bajos, pero igual son más altos que los planes sociales. Lo que pasa es que en un caso se trabaja y en otro no. ¿Se puede hacer esto que decía hoy Rodríguez Larreta, de transparentar la ayuda social? Por ejemplo, que sea a través del Estado, no sé, bancarizar la ayuda social, buscarle la forma donde no haya un intermediario. Y cuando hay un intermediario no es unos u otros, no intendentes o organizaciones sociales, nadie. Técnicamente, ¿cómo funciona en el mundo esto? Cuando una persona está en situación vulnerable, hay determinados requisitos que se establecen para que esa persona acceda a un plan social. A partir de ahí, todo es bancarizado. ¿O usted se cree que en Europa o en Estados Unidos va la gente a cobrar en efectivo a la caja del movimiento Evita y deja una parte, o al polo obrero deja una parte para el intermediario? Es inadmisible pensar Acá hay así. denuncias que le manejan punteros, y lo hemos visto en algunos informes de investigación periodística, que les retienen las tarjetas alimentarias. O sea, hay alguien, un capanga, de un puntero, que les administra las tarjetas a la gente. Bueno, hay varias causas judiciales en marcha con esto. Por eso. Bueno, eso es absolutamente inadmisible. Y esto es básicamente el kirchnerismo. Quienes han profundizado esto han sido los kirchneristas. Es que, bueno, ¿cómo lo ve el presidente en cuanto a su capacidad de seguir manejando, piloteando esto? La verdad que veo al vértice del poder, tanto presidente como vicepresidenta, totalmente divorciados de las necesidades de la gente. En un país con altísima inflación, que erosiona el poder adquisitivo de la gente, sobre todo de los sectores más bajos, con una inseguridad en el conurbano creciente, con una incertidumbre que afecta al conjunto de la sociedad, se dedica el presidente a apoyar y la vicepresidenta a cuestionar y a denunciar a la Corte Suprema y a varios jueces en causas donde ella está involucrada. O sea, les importa la agenda donde ellos están involucrados, vinculados a la impunidad, y no se dedican a atender los urgentes problemas que tiene el país. Es gravísima la situación. Bueno, hoy el presidente se sumó al mismo reclamo y además dijo, en este tema con Cristina no tengo diferencia. No tengo diferencia, dijo, y además voy a impulsar de que se avance en la reforma judicial. Esa es la agenda del presidente y la vicepresidenta. Cuando por otro lado tenemos la inflación, tenemos la inseguridad, tenemos la incertidumbre. Entonces, realmente estamos en una situación muy difícil desde lo institucional y desde yo diría, ya es una crisis casi moral de ocuparse de las cosas que se tienen que ocupar quienes tienen la responsabilidad de gobernar, que fueron elegidos para eso. Ahora, es cierto que mi comentario cuando comenzaba el programa hablaba de eso, de que la agenda del presidente y la vicepresidenta no es la agenda de la gente, o por lo menos que atienda las necesidades de la gente. Pero también es cierto que no hay que desatender que el poder político que hoy representa el gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a embatir muy duramente contra la Corte Suprema de Justicia. Y esto, hasta hace poco, hace unos meses atrás, hubo una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, de la cual participó el viceministro de Justicia de la Nación, que era uno de los que encabezaba la marcha. Y digo, de alguna manera, querer remover o cambiar una Corte Suprema, la cabeza de un poder independiente de una república, con una marcha, es golpista. Digamos, es antiinstitucional. Es lo mismo que si la Corte Suprema mañana hace una marcha contra el gobierno de Alberto Fernández. Sería lo mismo, sería totalmente anticonstitucional. Absolutamente, pero de cualquier manera, acá hay dos planos. Primero, como hablábamos recién, la disociación entre los intereses de la gente, las urgencias de la gente y la agenda personal, en este caso de la vicepresidenta. Y por otro lado, lo sesgado que ha sido su comunicación. Porque cuando habla de la Corte Virtuosa, se olvida de decir que, entre otros detalles, el ministro de Justicia era Horacio Rosati, el ahora cuestionado, en la segunda parte, presidente de la Corte.
enfatiza sobre que Rosati y Rosenkrantz fueron nombrados por decreto, lo cual es falso. Primero, esa es una atribución que tiene el presidente, expresamente contemplada en la Constitución, que cuando por razones de fuerza mayor, en este caso no funcionamiento del Congreso, puede nombrar en comisión por un año a los ministros de la Corte, a cualquier personal que necesite acuerdo del Senado. En este caso serían los ministros de la Corte. Pero además no fue así, porque finalmente hubo un acuerdo político y se nombró como corresponde con los 2 tercios. Yo me acuerdo que la misma Carrió pidió que esto se tratara en el Senado. Y se trató en el Senado y tuvieron el acuerdo con más de los 2 tercios de los votos. O sea que también es falso eso. Claramente se está construyendo un relato previendo una situación que, según nos dicen las evidencias que están en los expedientes, son demoledoras en el sentido de una condena, ¿no? Humberto, recién decías que una de las preocupaciones principales de la gente es la inflación. ¿Qué medida concreta están pensando en Juntos por el Cambio aplicar para bajar la inflación si el año que viene son gobierno? Bueno, primero, eso es imposible de saber porque uno puede aplicar medidas en el contexto en que tenga que aplicarlas. Nosotros, para las elecciones faltan más de un año y para entregar el gobierno falta 1 año y medio. Bueno, pero inflación en Argentina hay por lo menos hace 10 años, ¿no? Inflación, bueno, tenés un problema, que es la emisión. La emisión tiene un padre y una madre que es el déficit. Lo primero que hay que hacer es ordenar las cuentas macroeconómicas. Ello requiere, casi con prioridad, eliminar el déficit. Para eliminar el déficit hay que tomar una serie de medidas que nosotros la hemos tomado cuando fuimos gobierno. Medidas duras, dolorosas, y que muchos analistas adjudican a esas medidas la performance electoral de Macri en el 2019. Pero cuando Macri asume, el 75% u 80% de una factura de gas o de electricidad era subsidio. Cuando Macri se va, solamente el 25% era subsidio. Para empezar a sincerar esa variable, porque digamos, la diferencia ¿cómo se paga? Con déficit fiscal. ¿Y el déficit fiscal con qué se paga? Con emisión. Entonces, esa es la primera medida que hay que hacer, empezar a eliminar el déficit. Cuando Mauricio Macri deja el gobierno, se va con el 0,4% del PBI. Una inflación del 50%, ¿no? No llegaba al 50%. En 2019. No llegaba al 50%. Pero quiere decir, alta. Hicimos deberes para resolver estructuralmente las causas de la inflación, que tampoco la vas a resolver en el transcurso de 1 año o 2 años. Pero si no eliminás el déficit, no lo vas a resolver nunca, como está pasando ahora. Entonces, las medidas que hay que tomar son duras y que tienen un costo político, pero claramente son las que el país necesita. Senador, hoy ustedes en la reunión de Juntos por el Cambio hablaron de que el gobierno, la frase era le echa nafta al fuego y que esto alienta o despierta una alta conflictividad social. Yo recién hablaba con el diputado Nicolás del Caño y le preguntaba cómo lo veían ellos desde la izquierda, la posibilidad de que a partir de agosto, después de una alta inflación de julio, con un segundo semestre mucho peor que el primero, la conflictividad social se desbande, que tengamos caos social, no sé, una especie de desborde social. Estoy hablando más allá de la protesta organizada, situaciones similares a las que vimos en el 2001-2002. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no son las mismas situaciones. Creo que ahora tenemos un contexto incluso más desfavorable. Estamos con un piso de pobreza, de indigencia más alto que teníamos en el 2001. Y tenemos, similarmente a lo que nos pasaba en el 2001, un vacío de poder que impide tomar cualquier medida que pueda conducir este proceso hacia una solución. Pero tenés, a diferencia del 2001, casi 20 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda social. Es una red de contención que antes no existía. Eso también es cierto, pero es una ayuda social que cada vez es más insuficiente. Claro. Bueno, ahí está el por problema. la inflación. Al ser insuficiente, es como que cada vez se le da menos valor para el que la recibe. Entonces, se puede dar. Lo vemos todos los días con las marchas de los piqueteros. Claro. Lo vemos todos los días. Lamentablemente, sin poder político, sin decisión y sin básicamente ocuparse de los problemas que le aquejan a la gente, va a ser muy difícil encontrarle una salida a esto. Y digamos, porque ustedes hablan Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, los que quieren ser presidentes dicen hay que asumir y tomar decisiones de manera inmediata. Ustedes lo hablan permanentemente en la reunión de Juntos por el Cambio. Cuando nos toque asumir. Bueno,
si les toca asumir, si la gente los elige, o elige a alguno de los que nombré como presidente, el propio Mauricio Macri habla de que no hay que esperar 100 días, hay que hacer todo de manera inmediata. Sí, claramente, por lo menos hay que enunciar un plan integral y tomar medidas, algunas simultáneas, pero anunciar todo lo que se va a hacer. Existen ya planes concretos, se están trabajando las fundaciones de los 4 espacios políticos que integran Juntos por el Cambio. ¿Y hay acuerdo? Porque a lo mejor hay mirada distinta. Recién cuando Leandro hablaba del tema de las tarifas, en la época del gobierno de Macri, Cambiemos, había desacuerdo. Por ejemplo, el radicalismo no acordaba con la política tarifaria del gobierno de Yo Macri. creo que hoy la profundización de la crisis ha transparentado varias cosas. Primero, nadie duda hoy que hace falta atacar el déficit de manera inmediata. Y el déficit hoy son las tarifas de luz, de gas y de transporte. Fíjese que transporte la gente que usa los transportes está pagando, no llega a pagar el 12% de lo que cuesta ese servicio. Sí. Todo el resto lo paga el Estado. Sí, pero hoy en el área metropolitana tenés, creo que son ¿cuántas líneas colectivas? Son como 120 líneas colectivas que redujeron la cantidad de porque no se les paga el subsidio. De colectivos porque no le están pagando los subsidios. Fíjese, una medida totalmente antifederal porque en las provincias nuestras se paga el 30 o el 40% de lo que cuesta el servicio. Acá no se llega a pagar el 12%. Y lo mismo pasa con la luz y con el gas. Pero no se lo están pagando encima. Encima no se lo están pagando. Claro. Bueno, claramente estamos ante un problema gravísimo. Pero acá, si no se atacan estos problemas de frente, y hoy hay conciencia de que hay que atacar el déficit fiscal, cosa que no estaba tan clara en el 2015, donde la crisis era, para usar un término que heredamos del COVID, asintomática. Hoy los síntomas de la crisis están expuestos, con lo cual, en general, la sociedad va a ser más permeable a valorar los cambios que se hagan en este sentido. Senador, gracias por habernos visitado esta noche. Gracias. Bueno, vamos a ir al último corte. Este es muy breve y al regreso lo que quedó en el tintero de noticias del día de hoy. Había varios memes en las redes sociales. Uno era aquel líder de la película 300, ¿no? Porque el dólar superó la barrera de los 300 pesos. Finalmente llegamos al dólar Esparta, Daniel. Dólar Esparta. El dólar pasó la barrera de los 300 pesos, como decías vos. El dólar blue cerró a 301 pesos. El dólar contado con liquidación cerró a 303 pesos. Prácticamente paridad cambiaria con los dos. Sí, exacto. Es el valor nominal más alto, es un récord. Nunca había superado la barrera de los 300 pesos. Y empezaron a haber ruidos en los mercados, en la City, rumores de que la Comisión Nacional de Valores, que cambió esta semana de autoridades, fue desplazado Alejandro Consentino, que era su titular, un hombre que tenía mucha llegada a Martín Guzmán, y el sucesor es Sebastián Negri, el número 2, que es un hombre técnico, pero que tiene llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hubo rumores de que desde la CNB, la Comisión Nacional de Valores, llamaron a las ALICs, a los agentes de bolsa, para pedirles que le pongan el freno, que le pisen un poco el contado con liquidación, es decir, que no vendan grandes cantidades ante esta suba de los dólares financieros. Recordemos que la brecha cambiaria superó el 130% con el dólar oficial, un dólar oficial que está a 130 pesos. Eso genera muchos comportamientos distorsivos. De hecho, es interesante que el presidente Alberto Fernández esta semana se equivocó con respecto al dólar. Dijo, los turistas están comprando dólar blue y lo están haciendo subir, cuando hoy en realidad, con la suba que hubo en las percepciones de ganancias y de bienes personales, vos tenés un dólar turista a 236 pesos. Es decir, si vos viajás al exterior, te conviene pagar con tarjeta de crédito o de débito porque usás un dólar a 236, en vez de comprar dólar blue acá, que te va a salir 298 pesos. Entonces, usando dólar tarjeta, ganás más o menos 60 pesos. Es decir, el Banco Central te subsidia por tus consumos en el extranjero. ¿Eso por qué? Por la gran brecha cambiaria. Bueno, estamos en una situación macroeconómica muy, muy compleja. Hoy el Banco Central vendió 130 millones de dólares. Ya llevan lo que va de julio 890 millones de dólares de reservas vendidas, principalmente para pagar energía, importación de gas, de gasoil, de combustibles,
que es la gran sangría que está teniendo. Comparado a julio del año pasado, en julio del año pasado compramos 1.000 millones de dólares, ahora vendimos 890 millones de dólares. Y la gran preocupación es que en el segundo semestre vamos a tener menos dólares porque se terminan la cosecha gruesa de soja, entonces empiezan a liquidar menos dólares, pero las importaciones de energía, mientras continúe la guerra en Ucrania, van a continuar estando, con lo cual el rojo fiscal... Sí, el gas se duplicó su precio de acuerdo al verano, por ejemplo. El rojo en las reservas del Banco Central va a aumentar, entonces eso le va a poner más presión a un mercado financiero ya de por sí presionado, y el gran temor que hay en el gobierno es que haya una disrupción financiera. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no pueda evitar una gran devaluación, algo que... Hoy intervino el Central, ¿no? Con 120 millones de dólares. Así es, intervino vendiendo justamente para pagar las importaciones de energía, y el gran temor es que el gobierno se quede sin nafta en la reserva del Banco Central para controlar al dólar por lo menos oficial, que hoy está en 130 pesos. Bueno, el presidente de alguna manera lo explicó, es el libre juego de la oferta y la demanda, el dólar blue, ¿no? El problema es que las empresas se financian con el dólar contado con liqui. Claro. Si el dólar contado con liqui está a 303 pesos y el gobierno dice, bueno, en algún momento arréglense con ese dólar, hay una devaluación implícita detrás de todo esto. Ese dólar en lo que va de julio se devaluó un 26%. Claro. O sea, ahí tenés un traslado a precios impresionante. Que y ahí tenés la inflación. Ese es el dólar que hay que seguir para ver la inflación. Exacto. Claro. Porque en el gobierno te dicen, perdóname que vos sos el entendido, el gobierno te dice, el dólar blue no afecta a los precios. Yo dudo que sea así, pero vamos a suponer que debería ser así. Pero el contado con liqui sí. Y ese es el que se devaluó. El contado con el liqui sí, porque es la única vía que tienen las empresas para dolarizarse y es la que están mirando a la hora de evaluar cuál es el costo de reposición de las mercaderías que están vendiendo y que tienen que comprar para vender nuevamente. Entonces, es el dólar que están mirando todos los agentes económicos privados, con lo cual hay mucho pase a precios de esta devaluación. Excelente, Leandro. Gracias, Daniel. Bueno, nosotros nos vamos. Te quiero contar la última noticia. La semana pasada, Cristina Kirchner y Sergio Massa acordaron un aumento del 69% para todo el personal legislativo, empleados del Congreso de la Nación, del Senado y de la Cámara de Diputados. Hay un artículo que dice que los diputados y los senadores están enganchados de esos aumentos corporativos para el personal para que aumenten sus dietas. Hoy tomaron, desde Juntos por el Cambio dijeron que no iban a aceptarlo, no querían un aumento del 69% en este contexto de crisis. Hoy Cristina y Sergio Massa tomaron una decisión. No se va a trasladar ese aumento a las dietas de los diputados y los senadores. No va a haber ese aumento para los legisladores, sí para los empleados. Y si los legisladores quieren hacerse valer de esa cláusula y que el aumento les llegue, lo tienen que votar en el recinto. Es decir, los presidentes de ambas cámaras dijeron que pongan la cara los diputados y los senadores, algo que entiendo yo que por una cuestión de vergüenza política no va a ocurrir. Nos reencontramos mañana a 9 de la noche para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo aquí en el canal de la ciudad. Hasta mañana.